un estudiecito más. Hoy vamos a hablar específicamente sobre las 72 horas de Jesús en la tumba y lo que enseña la Biblia al respecto. Vamos a tratar de especificar cómo fue el periodo de Jesús. Es tradición que todas las iglesias hoy hagan un culto para la resurrección del Señor, y es tradición también que todo el mundo crea que Jesús murió un viernes, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir definiendo algunas cosas y viendo algunas cosas que son importantes. Primero, antes de continuar, vamos a orar y después vamos a ver lo que es la parte de la interpretación bíblica. Señor, gracias te damos por darnos esta oportunidad de estar aquí, y gracias por darnos la oportunidad de poder enseñar tu palabra. Te damos gracias por todo y te bendecimos a ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, ustedes allí en la pantallita pueden ver, tenemos la interpretación correcta. Creemos que la Biblia se interpreta literal, gramatical e históricamente, no simbólicamente. Entonces cada texto debemos tomarlo en su sentido real y básico. Mucha gente no cree en eso. Entonces, dependiendo de lo que uno crea, así va a ser la interpretación que se le dé al texto bíblico. Nosotros sí creemos que debe ser literal, gramatical e históricamente, como leeríamos cualquier texto y entenderíamos su parte básica. Lo otro es que también debemos entender que las fechas y horas en la Biblia tienen un objetivo, y ese objetivo es establecer eventos importantes, y uno de ellos es la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Se establecen día, hora y fechas, ¿verdad? Ahora, si tomamos literalmente la escritura, la frase 3 días y 3 noches equivale a 72 horas, 24 horas por 3 días. No equivaldría a 17 horas, que es lo que todo el mundo ha asumido como de 24, cuando dicen que Jesús murió viernes y resucitó domingo por la mañana. Entonces, si literalmente tomamos la escritura, 3 días y 3 noches significa que Jesús estuvo en la tumba literalmente 3 días, ¿verdad? No estuvo solamente unas horas, él tuvo que haber estado 3 días, si tomamos desde la manera literal. Ahora, eso es solamente una forma de ver la parte de la interpretación, pero realmente tenemos nosotros 3 propuestas, o sea, hay 3 formas en que nosotros vamos a ver lo que es el día, lo que es la muerte del Señor. La primera, el primer argumento, afirma que Jesús murió viernes y resucitó el domingo por la mañana. Esa es la propuesta general. El segundo argumento es que Jesús muere jueves y resucita el domingo por la mañana, debido a que si muere viernes son muy pocas horas para cumplir ciertos eventos que se deben dar. Y el tercer argumento dice que Jesús muere miércoles y resucita al despuntar el primer día de la semana, lo que equivaldría a nuestro sábado por la tarde, cosa que vamos a explicar luego. Ahora, en cuanto al primer argumento, se dice que Jesús muere el viernes a las 3 de la tarde, las 2 horas restantes cuentan como un día, ¿verdad? Entonces, no importa el tiempo, las horas restantes van a contar como un día, ¿verdad? Ahora, también en ese argumento se dice que Jesús es sepultado antes de las 6 de la tarde, comenzando el sábado aproximadamente, es decir, el sábado empezaba a las 6 de la tarde. También se dice, los que argumentan que Jesús murió el viernes, que las horas de la noche, que son aproximadamente 11, deben contar como un día. Jesús resucita el domingo muy de mañana, rayando el sol, es decir, la primera hora del domingo, y entonces eso hace que se cuente todo el domingo. El segundo argumento es que Jesús muere jueves. Hay muchos eventos entre la muerte y resurrección que es imposible que se cumplieran en 17 horas, entonces ellos dicen hay que añadirle un día más, ¿verdad? Entonces Jesús muere jueves y no viernes. Deben cumplirse 3 días desde su sepultura, su resurrección, y tienen un problema porque, al igual que el anterior, usan un lenguaje figurado, ¿verdad? No es un lenguaje real, auténtico, porque ellos tienen que simbolizar igual que lo que es el viernes. Por ejemplo, en el caso del viernes tenemos varios
varios problemas. Las horas cuentan en la tumba, no desde que muere. O sea, en Mateo 27:57 Jesús dice que va a estar sepultado 72 horas. Si Jesús es sepultado en la noche, significa que es sepultado sábado y no viernes. Esto genera un problema de horas si pretendemos mantener que Jesús murió viernes. Por eso los que creen que Jesús muere viernes, el tiempo se cuenta desde que Él muere. Pero Jesús no dijo que desde que Él moría, sino desde que Él era enterrado. Las mujeres llegan al sepulcro, según Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana. Y ahí sí tenemos un enredo porque no tendríamos el tiempo completo, ¿verdad? Entonces no podemos conciliar la hora del viernes, del sábado y la primera hora del domingo para que nos den los 3 días o las 72 horas que Jesús mismo profetizó. El argumento del miércoles, de jueves, perdón, que Jesús muere jueves, también tiene un problema, y es que tienen que simbolizar un poquito porque no da las 72 horas. Es decir, hubieron muchos eventos y ellos quieren adaptarlo, entonces alargan un día más. Ellos dicen, por ejemplo, que si supongamos que no has visto a un amigo desde el lunes al anochecer, la siguiente vez que lo ves es jueves, de lunes a jueves, lo ves por la mañana y dices, no te he visto en 3 días, aunque técnicamente solo han pasado 60 horas, 2.5 días, entonces decimos eso, pero eso es una forma de hablar nuestra, no es una forma de hablar judía. Y Jesús no fue muerto un jueves. El problema es que si Jesús muere jueves a las 3 y es enterrado a las 5 p.m., entonces tiene que resucitar el domingo a las 5 p.m. para que puedan tener las 72 horas. La escritura dice que al despuntar el alba del domingo Jesús ya había resucitado, es decir, ya Jesús no estaba en la tumba. Cuando llegan ellas en la madrugada, tipo 5 de la mañana, todavía no ha salido el sol, está apenas saliendo, ya Jesús no está en la tumba. El tercer argumento, que es el que voy a exponer, es que Jesús muere miércoles. Es decir, Jesús sí muere miércoles, es enterrado a las 6 de la tarde y pasan 72 horas y Él resucita el domingo al despuntar el domingo. Es decir, establezcamos un poquito el contexto para que podamos ir viendo esto, ¿verdad? Porque podemos ver que en el contexto que tenemos del miércoles, perdón, tenemos que aclarar algunas cosas para no confundirnos. En Marcos 10:34 dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero muerto Él resucitará al tercer día. De este texto podemos tomar 3 puntos importantes. El Hijo del Hombre es entregado a hombres para ser asesinado y le matarán, ¿ok? Aquí tenemos dos. El primer aspecto es entregado y muerto, asesinado, eso sucede a las 3 de la tarde. Luego, porque Él dice, pero muerto Él, resucitará al tercer día. Entonces, ahí hay un lapso de tiempo entre su muerte y su sepultura. Entonces, Él va a estar muerto 3 días y va a resucitar al tercero. Ahí tenemos que tomar la consideración. Esto es un mensaje literal, no es un mensaje meramente simbólico. Entonces, recordemos que todo texto se interpreta de manera literal, gramatical e histórica. Jesús mismo da el tiempo en el que Él va a pasar a la tumba en este pasaje, que son 3 días. En el caso de Mateo 12, 39 al 40, Jesús especifica que son 3 días y usa a Jonás como señal. Él dice allí, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 al 40. Los judíos entendieron con toda claridad que se refería precisamente a eso, ¿ok? Él se refería precisamente a días literales, él no se refería a otro tipo de tiempo. Para poder comprender esto, porque si queremos entender la palabra de Dios, necesitamos ver 3 cosas. Recuerde, gramatical, es literal, es histórica. Entonces tenemos que ir a la parte histórica. ¿Cuál es la parte histórica de la Biblia? Él habla de días y él habla de conceptos judíos. Entonces es muy importante entender 3 días y 3 noches desde el punto de vista judío. Vamos a ver el calendario judío que se nos presenta. Ahí lo tienen, el calendario judío. La celebración de la Pascua, ustedes pueden observar ahí el calendario, está dividido
El mes de Nisan es el primer mes de los judíos y no empieza en enero, empieza a mediados de marzo. Es decir, los judíos, cuando nosotros vamos a la mitad de marzo aproximadamente, ellos están empezando el mes. Cuando nosotros vamos a la mitad de abril, ellos están terminando su mes. Ahí lo pueden ver en las líneas, ¿verdad? Ahí tenemos los meses: Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Esban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Ahora, estos equivalen allí y tenemos la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Ellos están en esta forma. Entonces, la celebración de la Pascua es el día 14 del primer mes, llamado Nisan. Jesús muere entre marzo y abril, ¿verdad? En el calendario lunar utilizado por los israelitas. Ese calendario usted lo puede ver en Levítico 23, 5 al 8, ¿verdad? Ahí dice en ese pasaje: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Dado que este calendario es en base a la luna, como también dice el Salmo 104:19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, o sea, es unicelular, lunisolar, ¿verdad? Y entonces es importante para eso. Y no es solamente lunar, no es solamente solar. El Festival de la Pascua entonces cae en diferentes días del año y hay un gran sábado que se mueve entre todos esos días. Ahora, el día 14 del primer mes de Nisan del año se celebra la Pascua del Señor, según nos dice Números 28:16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua a Jehová. Un judío va a entender esto diferente a nosotros porque sus días son diferentes. Para entender estos acontecimientos tenemos que pensar en los términos de cuándo inicia y termina un día judío, ya que es diferente a como lo medimos hoy en día. Así que vamos a ver el siguiente gráfico que tiene allí los días, ¿verdad? Entonces, para un judío el día comienza a la puesta del sol y termina hasta la siguiente puesta del sol. Por ejemplo, el día judío empieza hoy a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana y termina la noche, y de ahí comienza el día. El día judío empieza entonces de 6 a 6. Las horas de la puesta del sol varían según las estaciones del año también. Entonces ellos tienen periodos de 12 horas y no de 24 como nosotros. En el gráfico usted puede ver, y le voy a mostrar con el mouse, está la línea, tenemos jueves. Cuando el jueves nuestro va a las 6 de la tarde, ellos están empezando su viernes. Cuando son las 12 de la noche, que termina nuestro jueves y empieza el viernes, ya el viernes de ellos tiene 6 horas. Ahora, cuando llegan las 6 de la mañana de nuestro viernes, para un judío está empezando el día, noche y día, ¿verdad? Ahora, cuando son las 6 de la tarde de nuestro viernes, ya para ellos está empezando el sábado. Entonces, vemos que hay una diferencia de 6 horas en lo que es el cronograma de días. Entonces, yo no puedo tomar los días de la Biblia como los tomaría en nuestra época. En este estudio, entonces, vamos a ver los días y los meses de acuerdo a ese calendario, que empiezan a las 6 de la tarde, terminan a las 6 de la tarde. Vamos a ver un poco la cronología de la crucifixión. Cuando Jesús hace su último viaje desde Galilea a Jerusalén, ya que él está en camino hacia la muerte, según Mateo 20, del 17 al 19, Jesús continúa profetizando y es cuando él comienza a hablar sobre su muerte y resurrección, ya está muy cerca. Él va a mencionar eso más adelante en Lucas 24, del 6 al 7. Ahora, el jueves 8 de Nisan, que es el sexto día antes de la Pascua, Jesús llega a Betania, que está a 2.5 kilómetros al este de Jerusalén, y cena en la casa de Lázaro, a quien había resucitado. María, la hermana de Lázaro, ahí vierte un perfume en los pies de Jesús, y este acto simboliza la preparación para su entierro, ¿verdad? Recuerden Juan 12, del 1 al 2, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y en el versículo 3 dice: entonces María
tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió sobre los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, ¿verdad? Ahora, eso sucede el 8 de Nisan, que es jueves. El viernes 9 de Nisan, Jesús entra a Jerusalén. Al día siguiente, Jesús entra a Jerusalén como rey montado en un burrito, cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, lo que tradicionalmente se conoce como Domingo de Palmas, y en el catolicismo, cristianismo popular, se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque hay palmas, hay ramos allí. Entonces eso ocurre el viernes, ¿verdad? Eso está sucediendo el viernes. Jesús llega el viernes 9, y en Juan 12, del 12 al 13, dice que al día siguiente, ¿ok? Porque dice, al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén se dispersa por todo, ¿verdad? Por todo el pueblo. Entonces en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, nos enteramos que Jesús va al templo por la tarde y que regresa a Betania para guardar el día de reposo, ¿verdad? Ahí lo podemos leer en esa parte de Marcos 11, del 1 al 11. Ahora, el sábado 10 de Nisan, eso es un día de reposo normal. Jesús regresa al templo, echa fuera a los comerciantes, purifica el templo, y él lo hace precisamente un día sábado. Así que Jesús purifica ese templo y produce un gran odio sobre todas las personas, ¿verdad? Jesús hace eso en cumplimiento de la limpieza de la levadura antes de la Pascua. Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Jesús viene limpiando su templo, purificando su templo. En el día de 10 del mes de Nisan, el cordero que iba a ser sacrificado, seleccionado, como lo vimos, como se puede observar en las escrituras, y de ahí, de forma clara, se va a seleccionar el sacrificio de la Pascua. Jesús llega a ser ese cordero inmolado, ¿verdad? Ahora, el lunes 12 de Nisan, 2 días antes de la Pascua, dado que los líderes religiosos no pueden encontrar ninguna falta en Jesús, empiezan a planear un complot para matarlo. El sumo sacerdote quiere deshacerse de Jesús, como vemos en Mateo 26, del 1 al 5. Y el sumo sacerdote Anás debe tener alrededor de 80 años en ese momento. En Lucas 22, del 3 al 6, Satanás entra en el corazón de Judas Iscariote para formar parte del complot en contra de Jesús. Eso sucede el día 12 de Nisan, ¿verdad? Cuando entra esto. Ahora, ¿qué está celebrando Jesús en ese momento? ¿Verdad? Jesús va a celebrar más adelante lo que es la Pascua. Entonces ya Satanás va a llenar el corazón de Judas, y Judas va a llegar a ser lo que se le había indicado espiritualmente, ¿verdad? Ahora, otro asunto que vamos a ver acá es la forma en que se desarrolla los días, ¿verdad? Vamos a ver los días y las horas. Ahí usted tiene el gráfico, tenemos la noche, tenemos el día 8, día 9, día 10, día 11 y día 12. El día 8, que es jueves judío, ¿verdad? El sexto día antes de la Pascua, Jesús cena en casa de Lázaro en Betania, y María unge sus pies. El viernes entra a la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús va al templo. El sábado Jesús regresa al templo y echa fuera a los comerciantes y a los que cambian dinero. El Cordero de Dios es elegido. El día 11, que es domingo, el domingo anterior, Jesús enseña en el templo. Eso es el primer día de la semana para ellos. Este es el séptimo día, este es el primer día de la semana. El lunes, Judas planea esto y entra Satanás en el corazón de Judas. Este es el momento en que se comienza a preparar todo para poder llevar a Jesús a lo que es la crucifixión. Entonces vamos a ir viendo eso de manera generalizada. Ahora, otro aspecto que vamos a ver en cuanto a esto es que el martes 13 de Nisan se hacen los preparativos para la cena del Señor. Esa es la cena donde Él va a instituirla en su iglesia, ¿verdad? Eso se hace el martes
13 de Nisan. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la cronología judía es el día en que Jesús manda a los discípulos a hacer los preparativos, y vemos eso en Lucas 22 del 7 al 8, ¿verdad? Cuando se habla de el sacrificio del Cordero Pascual y Jesús manda a Pedro y a Juan para que preparen todo. También lo vemos en Levítico 23 del 5 al 6, donde se menciona precisamente la fecha. Jesús manda a preparar eso y dice la Biblia que se preparaba el 14 de Nisan, era cuando se hacía el sacrificio, así que se preparaba el 13. El miércoles es 14 de Nisan. Cuando es la puesta del sol, es decir, las 6 p.m., en el Nuevo Testamento se habla de la celebración de la Pascua y del Festival de los Panes sin Levadura. Esto se mezcla en un solo festival y su nombre, los nombres entonces se intercambian como Pascua o la fiesta de los Panes sin Levadura, pero son dos festividades diferentes. Ahora, la Pascua es el 14 de Nisan y no es un día de reposo. Y el Festival de los Panes sin Levadura inicia el 15 de Nisan durante 7 días, iniciando y terminando el día 1 y 7 con un día de reposo llamado sábados solemnes o el gran sábado. Ahora, Jesús tuvo la tradicional cena pascual judía con sus discípulos el miércoles 14. Allí él lava los pies, bendice el pan, instituye la cena. Jesús predice la traición de Judas y comienzan las instrucciones para el ministerio, y él ofrece también, él habla sobre la venida del Espíritu Santo. De ahí todos se van al Monte de los Olivos y Jesús comienza a orar sabiendo que el tiempo ha llegado. Eso es un tiempo bastante interesante. Ahora viene una serie de juicios que van a pasar con Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús es arrestado y juzgado en 6 ocasiones diferentes en un periodo de 9 a 12 horas. Todos son ilegales, es otro tema, pero se puede ver que hay 6 ocasiones en que Jesús es juzgado, y todo esto para que no interrumpa el Festival de los Panes sin Levadura. Jesús es llevado ante Anás, según Juan 18, 12 al 24, quien era el sumo sacerdote, dijimos que tenía como 80 años, y él entonces los interroga a Jesús acerca de los seguidores, golpea a Jesús en Juan 18, 22, o lo golpean por haber hablado mal al sumo sacerdote, y después de eso lo llevan a Caifás, ¿verdad? La segunda audiencia sucede en el palacio de Caifás. Eso está en Mateo 26, del 57 al 68, y eso sucede entre las 12 de la noche a las 3 de la mañana, usando nuestro calendario, ¿verdad? Ahora, después de un largo interrogatorio, Caifás finalmente encontró una falta y lo quieren matar por blasfemia, pero ellos no lo pueden hacer, así que lo envían a Pilato, ¿verdad? Y ellos, para enviarlo a Pilato, tienen que enviarlo el mismo miércoles, 14 de Nisan, muy temprano en la madrugada. Estamos hablando en el término judío. El miércoles empezó realmente el martes a las 6 de la tarde. La tercera audiencia es ante el Concilio Supremo, entre las 3 y las 4 de la mañana. Jesús es interrogado por el concilio, según Lucas 22, del 66 al 71, y es encontrado culpable por ellos, y entonces lo tienen que enviar ante Pilato. El gobernador Pilato lo recibe a Jesús entre las 4 y las 6 de la mañana. La palabra griega que se traduce cerca del amanecer o amaneciendo es proia, ¿verdad? Y se refiere a la última guardia romana que va entre las 3 a las 6 de la mañana. Entonces está muy tempranito, ¿verdad? A esta hora solamente debieron haber sido recibidos porque Pilato ya sabía que venían con soldados, y todo esto era una revuelta muy importante. Pilato estuvo en el pretorio, bueno, la historia la conocemos. Entonces Herodes lo recibe entre las 5 y las 6 de la mañana, ¿verdad? Eso está en Marcos 6, 17 al 29 y Lucas 23 del 6 al 12. La sexta audiencia es otra vez con Pilato, que es donde Jesús es condenado, y esto ya se hace entre el 10 y el 14, entre las 6 y las 8 de la mañana, o sea, ya es de día. Entonces ya estamos, lo que es miércoles en la mañana, nuestro miércoles también, en la mañana Jesús ya está juzgado. Los soldados, entre las 6 y 9 de la mañana, lo torturan, lo golpean, se burlan de él, etcétera, etcétera, y después Jesús ya es enviado a que sea ejecutado, ¿verdad?
El día 13 del martes, Pedro y Juan hacen los preparativos para la cena. El día 14, en la noche, ¿verdad? Eso es miércoles de Pascua. El día 14, en la noche, después de las 6, se celebra la última cena. Jesús la instituye. Jesús está en Getsemaní después de celebrar la Pascua. Jesús es capturado. Jesús va ante todos los juicios. Pilato condena a Jesús. Los soldados lo torturan. Y Jesús va a ser muerto y sepultado ese miércoles en la tarde, ¿verdad? Ese es el concepto bíblico que vamos a ir viendo. ¿Ok? Ahora, otro aspecto que vamos a ver acá, que es también importante, es que el miércoles 14 de Nisan, de 9 a.m. a 3 p.m., Jesús permanece crucificado. En Mateo 27 dice que cuando le crucificaron, fue en la mañana, eso fue alrededor de las 9 de la mañana, Jesús ya estaba crucificado, y durante 3 horas la gente y los sacerdotes se burlaban de Jesús mientras él estaba crucificado y estaba exhibido allí, ¿verdad? Eso lo pueden leer en Mateo 27, 35 al 44 y Marcos 15, 25 al 32. Jesús está allí en la cruz, él pasa esas 3 horas, la Biblia dice que, la teoría dice que era un eclipse, pero la Biblia dice que toda la creación gimió en ese momento. Entonces se oscureció, hubo tinieblas, hubo muchas cosas y el velo del templo se rasga cuando él muere. Después de las 3 horas, Jesús grita en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, en Mateo 27, 45 al 56. Y a las 3 p.m. Jesús fallece, Jesús entrega su espíritu al Padre y su última frase es: consumado es. La respuesta de Dios Padre se refleja en el velo cuando se parte de arriba abajo. Es imposible abrirlo de arriba abajo por los humanos, pero eso fue el miércoles 14 de Nisan a las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde a las 6 va José de Arimatea, pide el cuerpo, lo bajan y van y lo entierran. Entonces Jesús va a ser enterrado el miércoles para empezar jueves. Entonces, siguiendo la secuencia de eventos, hasta ahora lo único que tenemos es que el Señor está hablando de que en Marcos 15, 42, que todo esto sucedió, dice allí, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día sábado, pero del gran sábado, no del sábado semanal, sino del gran sábado, que caía jueves, ¿verdad? Entonces ese día, José de Arimatea, como dije, y Nicodemo, bajan al cuerpo de Jesús de la cruz y lo llevan a la tumba y lo entierran. Envuelven al cuerpo de Jesucristo en lienzos de lino fino y lo llevan al sepulcro, y ahí está el Señor Jesús ya envuelto, está enterrado, y dice allí la Biblia que Él queda en ese lugar. Ahora, Jesucristo con su muerte cumple el festival del Señor, el festival de los panes sin levadura. Allí termina y Él ya queda, el Señor Jesús, cumpliendo con todos los tipos, ¿verdad? Ahora, otro punto aquí es que el jueves 16 de Nisan no sucede nada, porque es un gran sábado, es el gran sábado reservado. El viernes, porque recuerden que empezó jueves, el miércoles en la tarde, y termina hasta el próximo jueves a las 6 de la tarde, y ahí comienza el viernes hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces dice que el viernes 16, que es el segundo día festivo, es cuando las mujeres van a comprar especias, eso alrededor de las, en el día, van a comprar las especias las mujeres para ungir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver, está ubicado el miércoles. Vamos a ver también esa cronología que el Señor, cómo el Señor lo ha ido manejando. Entonces vean, vamos a ver la cronología. Permítanme para poder poner el gráfico. Ok. Ahí tenemos el día 15, que es jueves, sábado, el gran sábado. Ahí la cena pascual, inicia la festividad de los panes sin levadura, los sacerdotes solicitan una guardia para la tumba,
El viernes las mujeres compran y preparan las especias para ungir el cuerpo de Jesús. Este es el segundo día. Aquí nadie trabajó. Entonces tenemos el sábado, jueves, ¿verdad? Tenemos un sábado, el gran sábado, el día especial, y el sábado corriente. Por eso se confunde. Jesús muere miércoles y hay un sábado. Algunos creen que este sábado es el sábado corriente. Pero realmente es un sábado especial, viene el viernes y viene otro sábado. Así que tenemos 2 sábados seguidos en la enseñanza de las Escrituras, ¿verdad? Para terminar con el tema, espero que no se hayan confundido, pudimos ver que sucedieron todos los eventos de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, pero vamos a ver que Jesús sí resucita el tercer día. El sábado 17 de Nisan, de 3 a 6 de la tarde, se cumplirían los 3 días y 3 noches. Ahora, Jesús no resucitó ese sábado. Jesús no resucita el 17 de Nisan. Jesús resucita ya domingo, ¿verdad? Porque si él es enterrado miércoles a las 6 de la tarde, ya, o sea, si Jesús es arrestado miércoles, él muere el jueves a las 6 de la tarde, contemos las 72 horas, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado y el domingo. El sábado a las 6 de la tarde también va a suceder lo mismo, ¿verdad? Jesucristo no tuvo que esperar que la piedra fuera removida. El domingo 18 de Nisan en la noche es cuando termina es el cuarto día del Festival de los Panes sin Levadura. Entonces, tomando en consideración que es de puesta de sol a puesta de sol, cuando se menciona el amanecer de un día judío, se refiere a su inicio del día judío después de la puesta del sol, es decir, la noche del mismo día, sábado. En el amanecer del día judío, en este caso, no significa que fuera a salir el sol por la mañana, como estábamos acostumbrados hoy en día en nuestra cultura. La costumbre judía le llamaba al anochecer del sábado el amanecer de un nuevo día, es decir, lo que nosotros conocemos como domingo. En Mateo dice que pasado el día del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Las mujeres probablemente fueron a hacer un reconocimiento para ver si alguien podía correr la piedra para que pudieran ungir el cuerpo de Jesús, pero no se menciona que ellas llevaran las especies. Además, el terremoto en el siguiente versículo debió disuadirlas de llegar hasta la tumba y entonces haberse regresado a sus casas. Después de este evento no se vuelve a mencionar nada de los guardias custodiando la tumba hasta después que se levantaron de su desmayo, como está descrito en Mateo 28 del 11 al 15. Entonces Jesús resucita en cualquier hora después de las 6 de la tarde, al despuntar el alba del primer día de la semana. Jesús resucita el domingo. Cuando ellas llegan el domingo en la madrugada, tipo 5 de la mañana, ya Jesús no estaba, ya Jesús había resucitado. Entonces Jesús muere miércoles y resucita el domingo y resucita Jesús el domingo al despuntar el alba, es decir, en cualquier hora a partir de las 6 de la tarde. Espero que no se hayan confundido con esto y espero en el Señor que haya sido mucha bendición. Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con ustedes.